¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Espero que bien. Vamos a resolver ahora algunos ejemplos de la resta de polinomios. Entonces, igualmente, siempre espero que esta pequeña explicación pues sea lo suficientemente clara como para que usted pues pueda resolver cualquier operación de resta de polinomios que le estén proponiendo en algún momento. Entonces vamos a empezar directamente y para empezar por acá tenemos que observar lo siguiente. En la resta de polinomios vamos a tener que reconocer nosotros las dos partes que conforman nuestra operación. Es decir, tenemos que reconocer cuál es el minuendo y cuál es el sustraendo de nuestra operación. ¿Y cómo vamos a reconocer esto? Pues lo vamos a reconocer de la siguiente manera. Siempre, siempre, siempre después de la palabra de, ¿sí? Siempre después de la palabra de, nosotros vamos a encontrar al polinomio que va a estar indicando nuestro minuendo, ¿sí? Siempre después de la palabra de, usted va a encontrar el minuendo. Y después de la palabra restar, que tenemos por acá, usted va a encontrar el sustraendo de la operación. ¿Sí? Y entonces, ¿para qué nos va a servir esto? Nos va a servir para llevar a cabo o para poder realizar de forma correcta nuestra operación. Entonces, vean, para esto vamos a seguir algunos pasos. El primer paso nos indica que debemos escribir el minuendo siempre cuidando que este nos quede de forma ordenada y lo vamos a escribir exactamente así como nos lo están presentando. Entonces, bueno, así como nos lo están presentando en referencia a los signos que tiene cada término. Pero usted debe recordar siempre, ¿sí? Observe bien esta parte de acá que dice que los términos deben quedar ordenados, ¿sí? Entonces, aquí ya está ordenado el polinomio. Empieza con el exponente mayor y va a ir terminando con el exponente menor con respecto a la letra X, que es la que aparece primero en el abecedario. Recuerde eso siempre. Entonces, procediendo con el paso número 1, tenemos que el minuendo nos queda de esta manera. ¿Ya? Y entonces recuerda usted que hace en el video de la suma, nosotros dijimos que los espacios que quedaban era porque entre el exponente que tiene x, que es 4, y el exponente 1, pues hacen falta dos exponentes. Hace falta el exponente 3 y hace falta el exponente 2. Y entonces, si de pronto esos exponentes nos aparecieran en el otro polinomio, pues entonces por esa razón es que estamos dejando el espacio para que puedan colocarse ahí. Entonces, en este caso, de la misma manera que en la suma, nosotros tenemos que observar que nuestros términos semejantes nos vayan quedando en columna, ¿sí? Que en una misma columna nos queden nuestros términos semejantes. Entonces, ahora viene la situación del paso número 2. Y el paso número 2 dice que nosotros tenemos que escribir el sustraendo, ¿sí? Tenemos que escribir el sustraendo debajo del minuendo. Y debemos tener el cuidado que los términos semejantes nos queden en columna y que ese polinomio también quede ordenado de la misma manera que nos quedó el minuendo. Y aparte de ello, tenemos que aplicar lo siguiente. A cada uno de los términos que forman el sustraendo, nosotros le vamos a aplicar un cambio en su signo, ¿sí? Es decir, lo que aquí es positivo, al escribirlo debajo del minuendo, lo vamos a escribir negativo. Y lo que por acá es negativo, lo vamos a escribir debajo del minuendo con signo positivo. Entonces, al hacer ese proceso, los términos del sustraendo me quedarían de esta manera. Vea, acá
el primer término del sustraendo era negativo. Al escribirlo por acá, lo estoy escribiendo con signo positivo. El segundo término, que es 6x cuadrado y cuadrado, igualmente, vea, tenía signo negativo, lo trasladé para acá, debajo del minuendo, como con un signo positivo. Y en el caso del 20y a la cuarta, tiene un signo positivo, lo traslado debajo del minuendo con un signo negativo. Y listo. Habiendo hecho eso de forma correcta, entonces ahora vengo y voy a trazar mi línea, ¿sí? Voy a trazar mi línea y ahora voy a empezar a resolver o a reducir términos semejantes. Vea que en este caso es el paso número 3, que me indica que debemos hacer una reducción de términos semejantes. Y entonces empiezo yo a observar, de la misma manera que en la suma, vea, voy a ir observando si las dos cantidades, o mejor dicho, si hubieran términos semejantes, tengo que observar el signo que tiene cada término, ¿sí? En el caso de la columna que tiene x cuarta, veo que no hay más términos semejantes, solamente hay uno, por lo tanto, lo voy a copiar exactamente como está. En el caso de x al cubo, veo que tampoco hay más términos y veo que es positivo, entonces escribo el signo positivo y luego escribo el término exactamente como está también, porque no tengo nada que reducir, solamente hay un término en esa columna. En el caso de x al cuadrado, igualmente, vea, entonces copio el signo y luego también copio el término que hay en esa columna. En el siguiente término veo que también solamente hay uno en la columna de x y entonces copio el signo y también copio el término. Y por último veo que tengo, en el caso de y a la cuarta, pues sí tengo dos términos semejantes y observo que los dos tienen el mismo signo. Entonces recuerde que cuando estoy haciendo o cuando estoy aplicando reducción de términos semejantes, si los signos son iguales, el resultado conserva ese mismo signo y los valores se suman, ¿sí? 11 más 20, eso va a ser 31 y la parte literal solamente se copia. Y por lo tanto, eso que tenemos ahí es nuestro resultado, ¿sí? Eso es nuestro resultado. Vea que hemos resuelto la operación que nos muestra ahí y solamente tengo que recordar siempre, después de la palabra de, está escrito el minuendo y después de la palabra restar, entonces nos vamos a encontrar con el sustraído. El minuendo lo copiamos exactamente como está, sin alterar los signos, lógicamente ordenándolo si estuviera desordenado. Y en el caso del sustraendo, pues ahí igualmente vamos a cuidar que quede en el mismo orden que el minuendo, pero le vamos a hacer un cambio en sus signos. Luego de eso, hacemos la reducción de términos semejantes y obtenemos el resultado que buscamos. Un ejemplo más que creo que ya lo habían visto, ya que se me fue la manita ahí con oprimir una de las teclas y entonces tenemos este otro ejemplo, ¿sí? Entonces vea, como usted puede observar, la palabra restar y la palabra de no siempre van a estar en el mismo orden. Ahora observa usted que restar me está apareciendo al principio y de me está apareciendo después. Pero no cambia, ¿sí? Recuerde, siempre después de la palabra de está el minuendo y después de la palabra restar está el sustraendo. Entonces, seguimos los mismos pasos. Vea, dice, escribimos el minuendo cuidando que los términos queden ordenados, ¿ok? Y recuerde que a ese minuendo no le aplicamos nosotros ningún cambio, ¿sí? Con respecto a sus signos. Los signos siguen siendo exactamente los mismos y usted solamente puede observar que dejamos el espacio de x al cubo y dejamos el espacio de x, ¿sí? Porque no están en este polinomio. Luego de eso escribimos el sustraendo y en este caso usted observa que el sustraendo sí está un poquito desordenado, ¿vea? Tengo x al cubo, luego tengo x y luego tengo x al cuadrado. Entonces ahí es donde entra el orden que yo tengo que aplicar y entonces al ordenarlo nos queda de la siguiente manera, ¿vea? Nos queda de esa manera x al cubo, x al cuadrado, x y 7. Y como usted puede darse cuenta, al escribir el sustraendo hemos hecho un cambio en sus signos. Vea,
x al cubo era positivo, al trasladarlo debajo del minuendo le cambiamos un signo y nos queda menos 6x al cubo. X al cuadrado también es positivo originalmente, pero al escribirlo debajo del minuendo lo escribimos con signo negativo. Acá vemos que también el término 9x es negativo originalmente, pero al escribirlo debajo del minuendo también le hacemos un cambio en su signo, le cambiamos al signo positivo. Y menos 7, vea, menos 7 también lo estamos escribiendo debajo del minuendo, haciéndole un cambio en su signo. Entonces esa es una cosa importante que usted tiene que observar y que no debe olvidarse, ¿sí? Los cambios de signo que debe aplicarle al sustraendo, ¿sí? Solamente al sustraendo. Luego de eso, pues entonces ya trazamos nuestra línea y empezamos a resolver la reducción de términos semejantes. Entonces, x quinta no tiene término semejante, entonces solamente la copiamos, sigue siendo x quinta. Menos 8 a la cuarta tampoco tiene términos semejantes, entonces igualmente copiamos el signo, copiamos el término y listo. En el caso de menos 6x al cubo tampoco tiene términos semejantes, entonces copiamos el signo, copiamos el término y también hemos terminado con eso. Y luego tenemos x al cuadrado. Vea, en el caso de x al cuadrado si tenemos términos semejantes, vea, tengo 6 y tengo 25 y tengo menos 6. Entonces, igual, nos seguimos haciendo la misma pregunta. ¿Cuál es mayor? Bueno, mayor es 25 y tiene signo positivo, por lo tanto, mi resultado tiene que quedarse con el signo del mayor y restamos los valores, ¿sí? 25 menos 6, eso va a ser 19 y la parte literal solamente se copia, ¿sí? 19x al cuadrado. Luego veo que 9x pues no tiene más términos semejantes también, entonces solamente se copia el signo, se copia el término y listo. Y para terminar tenemos 15 y tenemos 7 y en este caso observamos que ambos tienen signo positivo, por lo tanto el signo se conserva y sumamos los valores. 15 más 7, eso es 22 y ahí tenemos resuelto otro pequeño ejemplo de la resta de polinomios. Entonces, un pequeño recordatorio, un pequeño repaso más. Recuerde, después de la palabra de aparece el minuendo, el cual se copia al principio, ya observando el orden de los términos, pero sin hacer ningún cambio con respecto a sus signos. Luego, abajo del minuendo se escribe el sustraendo, pero en este caso el sustraendo también tengo que ordenarlo, ¿sí? En caso que estuviera desordenado y debo aplicar un cambio de signo para todos los términos que forman al sustraendo. Luego de eso, aplico la reducción de términos semejantes, observando la propiedad o ley de signos, tomando en cuenta que si son signos iguales, ¿sí? El signo se conserva y las cantidades se suman. Y si son signos diferentes, se escribe el signo del mayor y se resuelve una resta. ¿Ya? Entonces, eso para que no se le olvide. Y de esa cuenta, pues entonces nosotros estamos terminando con un videíto más, el cual espero que les sea de mucha ayuda y pues ya saben, ¿no? Siempre les insistiré en lo mismo, cualquier duda, cualquier situación que de pronto se encuentren ustedes que no puedan resolver o que les sea difícil resolver, pues ya saben, pueden escribirme y con mucho gusto les puedo brindar la ayuda que necesiten. Bien, que estén ustedes muy bien, cuídense mucho y nos saludamos en un próximo video. Hasta pronto.